Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santísima Virgen María, que es nuestra Madre, la Reina del Cielo, pues tiene muchos títulos, advocaciones, muchas formas de llamarla. No es que sean muchas vírgenes Marías, es una sola. Pero, según el lugar donde se ha aparecido, según el lugar donde la Virgen María ha hecho un milagro, o ha obrado, o ella misma ha pedido, por ejemplo, la construcción de un templo, pues ha tomado el nombre de. Hoy recordamos a la Santísima Virgen María con el título de Auxiliadora, María Auxiliadora o Auxilio de los Cristianos. Esta forma de llamar a la Santísima Virgen María es muy antigua. Los mismos griegos hablaban de la Santísima Virgen María, tanto en Grecia como en Egipto, en Antioquía, en Éfeso, en muchos lugares, y en el idioma griego la llamaban Boeteia, que significa la que trae auxilios venidores del cielo, o venideros del cielo, venidos pues del cielo. La Virgen María eso es lo que hace. Y el auxilio más grande, obviamente, que trajo la Virgen María es a Cristo. Auxilio de los cristianos. Por eso es María Auxiliadora. Vino a auxiliar la humanidad. La Virgen María es Madre de Dios, porque es como la prima Santa Isabel le dice: ¿quién soy yo para la que me visite la Madre de mi Señor? La prima Isabel ya lo está diciendo porque ella no lo dice con palabras humanas o personales. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 1, en el versículo 42 en adelante, que Isabel se llenó del Espíritu Santo, y llenándose del Espíritu Santo dijo: bendita tú entre las mujeres, porque has creído lo que Dios te ha dicho. Por eso María es bendita, y María es Madre de Dios, porque la prima Isabel, que está llena del Espíritu Santo, e iluminada pues por el Espíritu Santo, dice: ¿quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Cuando se refiere a mi Señor, se está refiriendo a alguien muy grande, y no se refiere a un rey o gobernante terrenal. Se refiere precisamente es a Dios. María entonces es la Madre de Dios, que desde el mismo idioma griego se le hace llamar la Theotokos, o la Madre de Dios. La Madre de Dios, que es auxiliadora, la que trae los auxilios de lo alto o del cielo. Pues cuando nosotros pedimos auxilio, cuando estamos en peligro, cuando estamos mal, pues de ahí entendamos un poco entonces por qué a la Santísima Virgen María se invoca con el título de auxiliadora. ¿Por qué auxilia? Cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay guerra, cuando hay peste, cuando hay situaciones difíciles o de peligro, invocamos a la Santísima Virgen María. Los apóstoles mismos, después de estar tan desilusionados, decepcionados, ellos mismos, al ver que a su maestro, a su Señor, se decepcionaron. Los dos que van camino de Emaús dicen: nosotros esperábamos que fuera el futuro libertador de Israel, pero vea, lo mataron y ahí se acabó todo.
Y por eso volvieron otra vez a sus trabajos de antes. Pedro le dice a los compañeros, a los apóstoles, me voy a pescar. Y los otros dicen, también vamos contigo. Y así, para ver que estos como que olvidaron su responsabilidad, la que Cristo les confió, y la Virgen María los reúne. Mi hijo prometió que él volvería. Mi hijo prometió que él estaría con nosotros. Vamos, reunámonos. Y por eso en el Pentecostés está la Virgen María allí con los apóstoles. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo a los apóstoles y a la Virgen María. Ahí está la Virgen María auxiliando, animando, motivando. Esa es la auxiliadora de los cristianos. Como he iniciado diciendo, pues es muy antiguo este nombre de María Auxiliadora, que desde tiempos muy antiguos, desde los primeros siglos de la Iglesia, se ha conservado o se ha llamado así a la Virgen María. Algunos datos pues datan del mismo San Juan Crisóstomo, que era un arzobispo de Constantinopla, o mejor un patriarca de Constantinopla, que es un santo. En el año 345, ya hablaba de la Virgen María como un auxilio potentísimo. Y así, si miramos en la historia de la Iglesia, hay muchos que invocan a la Virgen María para muchas causas difíciles y especialmente para sacarlos de los peligros. Pues hoy, recordando la Santísima Virgen María y en el mes de mayo, recordamos que la Virgen María nos puede defender de los enemigos. Es que cuando estamos ante los enemigos, estamos ante el peligro, invocamos la protección de la Virgen María. Entonces, cuando estamos estamos gobernados por comunistas, pues pidamos el auxilio de la Virgen María. Que la Virgen María venga y nos libre de las garras de el dragón. Recordemos que la Virgen María misma llama al dragón rojo, lo llama comunismo. Ese es el comunismo, el dragón rojo. A la masonería la llama la bestia negra. Y el comunismo y la masonería están infiltrados en la iglesia. Están infiltrados en los gobiernos, pero ahora en la iglesia. Porque hay sacerdotes, hay obispos, comunistas. Hay sacerdotes, obispos, cardenales, masones. Y por lo tanto hay que sacar ese comunismo, hay que sacar esa masonería de la iglesia. Porque de ahí entonces va a haber una verdadera iglesia liberada de todo eso. Muchos papas, y entre ellos el Papa León XIII, condenó la masonería, condenó el comunismo. El Papa Juan Pablo II también condenó justamente esa masonería y el comunismo, que lo único que hacen a la iglesia es daño, al cristianismo, porque llevan a otras creencias, alejando en la fe del verdadero Dios, de Cristo. En la batalla de Lepanto, en el siglo XVI, propiamente hacia el año de 1572, cuando el ejército cristiano, el ejército pues del Papa, tenía enemigos, estaban los maometanos invadiendo pues Europa. Obviamente que dentro de esos maometanos iban musulmanes con su religión, sus creencias. Y le toca al Papa Pío V enfrentar esa situación difícil, una situación difícil de querer acabar con el cristianismo, los maometanos, los musulmanes. Y el Papa, es una historia que conocemos propiamente con la Virgen del Rosario, pero es la misma Santísima Virgen María. El Papa, armado ya con su ejército, pues invita a todos los generales para que estos se confiesen, para que participen de la Santa Misa, recen el Rosario y se vayan justamente con la medalla de la Santísima Virgen María guardada
y con la Virgen María vayan a vencer. Estos van a enfrentar al enemigo. El Papa en Roma se queda con el pueblo cristiano rezando el Santo Rosario. Y así efectivamente con el Santo Rosario ganaron la batalla, lo que se llama la batalla de Lepanto, que fue el 7 de octubre de 1572 en el Golfo de Lepanto. Pues muchas más pudiéramos mirar justamente de la historia de la Santísima Virgen María. Pero hoy miremos un poco sobre todo que hay uno de los santos de la Iglesia, que ya son más recientes, que son muy amantes y devotos de la Santísima Virgen María, y es el padre o San Juan Bosco, Don Bosco. San Juan Bosco, un santo italiano, se consagró a la Santísima Virgen María y en 1868 este santo, invocando a la Santísima Virgen María, ella se le aparece y en sueños, pues él está obviamente desesperado porque pues hay muchos niños huérfanos, hay muchos niños que andan sin padres, sin casa, pidiendo limosnas. Entre ellos, ese es uno, porque no tiene papá, ha quedado huérfano de padre. Su mamá ha quedado la que se llama Mamá Margarita, o él mismo la llaman, y todos los jóvenes a los que Juan Bosco educa y atrae, pues con la predicación, con sus catequesis y enseñanzas. Pues Juan Bosco es uno que ha sido huérfano de papá y tiene que pedir limosna. Y la Virgen María entonces se le aparece y le dice que tenga paciencia. Dios le va a dar la ciencia para que éste eduque a muchos niños y eduque a muchos que están en la calle, a muchos jóvenes, los saque de vicios, de pecados. Y la Virgen María le pide que construya un templo que le pondrá el título de Auxiliadora o de María Auxiliadora. Pues pobre él, pobre su familia, pues dice que apenas tenía 3 monedas de 20 centavos. Tal vez como en su momento y hoy no tenían un valor económico muy significante. Pero con eso inició la construcción del templo que la Virgen María le pidió. Y fueron tantos los milagros que este santo hizo, o la Virgen María, intercedora obviamente, que intercedió ante esta situación, que el mismo santo dice que en 4 años terminó una basílica, no un templo, no una capilla cualquiera, una basílica. Y él va a decir: cada ladrillo que está en este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen María. Cada ladrillo que ha puesto en esta basílica, un milagro de la Santísima Virgen María. Y por lo tanto, San Juan Bosco entonces pide propagar la devoción de María Auxiliadora para ver los milagros que se reciben por medio de ella. La Santísima Virgen María no es la que hace los milagros, ella intercede. Un ejemplo claro lo vemos con el Evangelio de Juan en el capítulo 2, cuando María en las bodas de Caná de Galilea, ella intercede por 2 esposos que se acaban de casar y a los invitados se les ha acabado el vino. Y María sabe que su hijo puede ayudarlos. Y Jesús termina obedeciéndole a María, aunque antes ha dicho: no ha llegado todavía mi hora. Pero María, que en su corazón sabe que puede ayudarles, dice: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Pues aprendamos eso hoy de la Santísima Virgen María. Ella también a nosotros nos dice: hagan lo que Él nos diga. Obedezcámosle a Jesús. Pero la Santísima Virgen María, como buena mamá, porque es Madre de Dios y Madre nuestra, los hijos, los niños, a veces ven al papá como con una autoridad tan grande que no se atreven a pedirle directamente al papá. Le piden a la mamá, en quien tienen más confianza. Y la mamá, que sabe cómo hablarle al papá, pues pide, intercede por el hijo.
Esa es la Virgen María, la que intercede por nosotros, la que intercede por la iglesia, la que intercede por los matrimonios, la que intercede por los gobernantes, por nuestros gobernantes. Pidámosle pues a la Virgen María para que interceda por nosotros. Y ella, como lo ha dicho en Fátima, mi corazón inmaculado triunfará. Pero ¿cómo va a triunfar María? Con nosotros rezando el rosario, consagrándonos a ella, entregándonos a ella. Ella nos auxilia de todos los peligros, de todas las situaciones difíciles que podamos tener en la iglesia, en el gobierno, en la familia, en el matrimonio, en los sacerdotes, en los jóvenes. Pidamos el auxilio de la Virgen María, pero rezando el rosario, todos los días rezando el rosario, todos los días renovando también esa consagración. Y si no se han consagrado, hay que consagrarnos a la Virgen María. Consagrarnos personalmente, hay que consagrar la familia, hay que consagrar el matrimonio a la Virgen María, hay que consagrar los sacerdotes a la Virgen María, los gobernantes, el país hay que consagrarlo a la Virgen María. Y ella será la que va a hacer la obra. Consagren a mi Inmaculado Corazón. Pidió ser consagrado Rusia, y no solamente Rusia, cada país, el gobierno. Y ella, que le va a pisotear la cabeza a la serpiente, al dragón, con su pureza, con su castidad, con su humildad, con su obediencia, con su sencillez, con todas las virtudes que detesta el diablo, pues nos va a liberar de las guerras, nos va a liberar del comunismo, nos va a liberar de la masonería, del diablo en general, nos va a liberar del dragón rojo, de la bestia negra. Que la Santísima Virgen María, la auxiliadora de todos los cristianos, interceda por nosotros, por la iglesia, interceda por los matrimonios, interceda ante todo por la iglesia, para que sea desterrado el comunismo y la masonería que hay dentro de la iglesia. Que María Auxiliadora interceda por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Mariae.